Hola, antes de empezar la clase de hoy, el tema va a ser UML, el lenguaje de modelado unificado. Vamos a hablar un poco de la tarea que pues ahorita les acabo de compartir. En este caso, la tarea es para que ustedes practiquen lo que hemos visto en la unidad 2, que es la unidad de clases y objetos. En este caso, recuerden, a ustedes les va a llegar un link el cual ustedes deben de seguir, y ya desde la plataforma de GitHub Classroom ustedes se les va a generar un repositorio el cual ustedes deben de clonar, deben programar lo que sea necesario para que las pruebas pasen, ¿verdad? Las pruebas unitarias, y una vez que ya pues hayan hecho lo que ustedes hayan podido hacer, pues ya hacen un push a su repositorio, o pueden estar haciendo varios push dependiendo del avance que tengan, y ya recuerden, pues se van a correr las pruebas también en el servidor, y de esta manera se va a evaluar que lo que hicieron pues ya está bien. En digamos, cuando ustedes estén haciendo ese trabajo, si tienen alguna duda, pues pueden comentarlo en Telegram para pedir ayuda a sus compañeros de algo que no hayan entendido, o me pueden decir a mí también. Podríamos verlo, reunirnos ya sea en Classroom, o podríamos también por medio del chat platicar y aclarar alguna duda que tuvieran. ¿Okay? La tarea básicamente se describe aquí en el README. Muy bien, en este caso le estoy poniendo aquí como recursos humanos. Digamos que es algo sencillo, como simulando un sistema de recursos humanos, ¿verdad? Quiere decir que los objetos que vamos a tener son empleados en este caso, pero la tarea que queremos hacer es calcular el sueldo de los empleados. Digamos que cada cierto periodo, ya sea semanalmente, mensualmente, tenemos que calcular cuánto le vamos a pagar a un empleado de una manera también sencilla. Y la idea es que en una empresa tendríamos una base de datos, y toda esta información, todo este proceso se haría utilizando otros elementos ya más realistas. Aquí lo vamos a hacer en memoria, y es simplemente que ustedes aprendan digamos, a descomponer un problema en las diferentes clases que van a participar, y también recuerden practicar el tipo de llamado de métodos, como para que vean cómo colaboran los diferentes objetos entre sí para completar la tarea. Hugo, como que hay algo ahí que se está metiendo de ruido. Por favor, apaga tu micrófono. Una vez entonces que usted... Perdón, aquí me confundí. Aquí lo que van a hacer entonces es calcular el sueldo de cada uno de los empleados, ¿ok? Ya me acordé que les iba a decir. Se supone que va a haber una lista de empleados o una base de datos con los empleados, y aquí ustedes no necesitan crear la lista. Más bien nos vamos a centrar en cada empleado, cómo se haría el cálculo en él, ¿ok? Ahorita es nada más ese es el problema. Ahora aquí lo descomponemos el problema en varias clases. También esto tal vez no sea necesariamente la manera en la que se haría ya de una manera realista, pero aquí estamos practicando sobre todo cómo descomponer el problema en diferentes clases. Entonces tenemos varias clases en el código. Vamos a ir a ver el código primero. ¿Cuáles son las clases que tenemos? Okay, tenemos primero la clase empleado. Aquí está, eso es, digamos, lo más importante. Y vamos a tener un identificador del empleado, nombre, apellido, y también aquí algo nuevo, una estructura datetime, donde se va a registrar la fecha de nacimiento del empleado y la fecha en la que empezó a trabajar en la empresa. Ok, también va a tener un salario base. Este salario base es por hora. Y aquí esto es lo que cambiaría, y lo que se estaría modificando diariamente es que cada empleado va a tener una lista donde se va a registrar las horas trabajadas. ¿Okay? Esta lista
Si se fijan, es una lista de esta estructura, horas trabajadas. En este caso vamos a ver la estructura esta de horas trabajadas. Está aquí. ¿Okay? Esta es una estructura donde se tiene simplemente una hora inicial y una hora final. En este caso la hora incluye la fecha. Por lo tanto, digamos que es como si checara el empleado. Okay, empecé a trabajar a las 7:15 del día de hoy y terminé a las 15 horas con 20 minutos. Bueno, se registra la entrada y la salida, digamos, hora inicial y hora final, y se guarda en una lista. Ya mañana pues va a venir otra vez el empleado y va a estar registrando. Incluso podría dejar de trabajar en un mismo día y más tarde llegar a las 6 de la tarde y también trabajé de las 6:15 a las 7:30, por ejemplo. PM en este caso. Bueno, pues se tiene esta lista y en este caso con esta información, la fecha de nacimiento, la fecha de inicio, el salario base y la lista de horas trabajadas, se va a calcular el salario del periodo. Entonces, aquí va a haber algunas propiedades, por ejemplo, total horas, donde yo le voy a poder preguntar a un empleado, hey, ¿cuáles son las horas, el total de horas que has trabajado? Entonces, aunque es una propiedad, internamente va a haber un cálculo, que en este caso lo estamos haciendo en un método. Aquí le puse este subguión porque este es un método privado, en el cual se calcula el total de horas. Entonces, esto es algo de lo que ustedes tienen que programar. También está el salario del periodo. ¿Okay? Aquí les puse get 0, pero realmente aquí tienen que hacer un cálculo, el cual va a utilizar el llamado a varios métodos adicionales para poderlo hacer aquí. Ahorita vamos a ver cómo se calcularía este salario. Está pues ya algo básico, el constructor, ¿verdad? También tenemos una propiedad que es la antigüedad. Hay un cálculo que tenemos que hacer aquí para calcular la antigüedad. Un detalle, en este caso, aquí el que diseñó este programa quiere trabajar con tipo de dato short, ¿verdad? Para la edad. Sin embargo, la operación que ustedes van a hacer les va a regresar un entero. Aquí les estoy ayudando un poquito porque no hemos visto tanto o practicado tanto esto de casting. Pero aquí lo que se está haciendo es que edad, vamos a suponer aquí que es entero, como aquí antigüedad es entero. Si ustedes reciben un entero y lo quieren cambiar de tipo de dato a short, es compatible, digamos, se puede hacer este cambio, pero se tiene que hacer de manera explícita porque puede haber errores. Vamos a suponer, recuerden, el entero como tal acepta valores más grandes que un short. Entonces podría haber algo como que se corte el valor. Pero claro, aquí no vamos a calcular diferencias en años tan grandes como que obviamente sobrepasen el valor de entero. Entonces es seguro, digamos, hacer este casting de un entero a un short. Pero así es como se hace, ¿ok? Se pone el valor que es entero y si yo pongo entre paréntesis otro tipo de dato, pues lo que se hace es que se hace una conversión aquí, ¿ok? Porque si se fijan aquí, antigüedad debe regresarme un short. Entonces aquí les estoy ayudando un poquito, estoy haciendo el casting de entero a short. Okay, lo mismo sucede aquí en edad. Estos dos métodos son muy parecidos. Incluso se podría intentar generalizar en otro método, pero que calcule simplemente los rangos entre una fecha y otra. Pero no hay problema aquí si lo repiten simplemente. Muy bien, tenemos también un bono y manda a llamar a una clase. Si se fijan, este es un método estático y aquí está la calc bono y aquí incluso podemos ir a este archivo. Este es otro archivo que está también dentro del proyecto. Tenemos esta clase. Esta, de nuevo, es como una simulación. Tengo una clase con métodos estáticos que me van a servir para hacer ciertos cálculos. En este caso está sobrecargado el método calc bono. Uno puede tomar un empleado, ¿ok? Y otro puede tomar varios parámetros y importante, aquí estamos utilizando lo del pase de parámetros indicando out. Quiere decir que aquí realmente se va a regresar el bono.
algo importante también, aquí estamos haciendo lo de don't repeat yourself. Estamos dentro de este método llamando a este otro, ¿okay? Que hace la misma tarea para que el cálculo del bono lo hagamos solamente una vez, aunque tenemos interfaces distintas. O sea, aquí me refiero como interfaz a métodos distintos, diferentes maneras de mandar llamar a este cálculo. ¿Okay? Y básicamente esas serían las clases que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Importante, digamos que aquí también yo quiero que vean pues cómo una tarea que es sencilla puede separarse en varias clases, donde cada clase va a tener ya sea una estructura o va a tener una responsabilidad de algo, cómo va a apoyar en este caso a la solución del problema. Bueno, ahora vamos a irnos acá a cómo se calcula ya sea tanto el sueldo como el bono. En este caso, el sueldo de los empleados se calcula utilizando un salario base, ¿verdad? Multiplicado por hora trabajada. Entonces, el salario es por hora, ¿verdad? Y simplemente, pues voy a calcular el salario así, pues simplemente cuánto gano por hora por el número de horas trabajadas. Y listo, ahí tengo la base, pero recordemos va a haber bonos adicionales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé cuántas horas trabajé? Si tengo en una lista con esos inicio y fin, pues lo que hay que hacer es calcular la resta, ¿verdad? Entre esas dos fecha-hora y me va a dar a mí un periodo y ahí lo puedo solicitar ese periodo en horas, ¿verdad? Incluso horas con decimales, si yo quiero. Entonces, eso lo vimos ya en una clase anterior. Entonces lo que tengo que hacer es hacer ese cálculo para todos los valores que estén en la lista y después los sumo todos, ¿verdad? Y ya una vez que tenga la suma, pues yo ya sé cuántas horas trabajé y también pues lo puedo multiplicar por el salario base, el sueldo base, perdón, y ya con eso obtengo cuánto va a ganar el empleado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí del sueldo? ¿No? Muy bien. Ahora, en este caso, el bono dice, ok, a este sueldo base se le suma un bono, el cual considera la antigüedad del empleado. ¿Okay? A partir del tercer año, se le va a sumar un 2% del sueldo base por año adicional trabajado. Entonces, para esto, primero tengo que calcular la antigüedad de un empleado y después ver, dependiendo de su antigüedad, cuál va a ser el porcentaje que va a ganar. Por ejemplo, en este caso, pues si alguien tiene trabajando 5 años, podríamos simplemente calcular multiplicar 2% por el número de años en los cuales ya se merece el bono, ¿verdad? Y de esa manera calculamos el porcentaje, ¿verdad? Que le vamos a agregar de lo que él gana, va a ganar un porcentaje de eso que gana. Por ejemplo, en este caso, el 6% de lo que gana le vamos a sumar como bono. Y también, si el empleado es mayor de 40 años, va a recibir adicionalmente otro 2% por cada año. ¿Okay? Este 2% se va a sumar todos los porcientos. ¿Okay? Digamos, no se va a hacer el cálculo, ok, le sumo el 2% y ya a ese salario aumentado le voy a multiplicar por este 2%, por ejemplo. No, se suman todos los porcentajes y ya sobre el total de la suma del porcentaje que se va a tener por los años trabajados más el porcentaje de la edad, todo eso lo multiplico por el sueldo ya calculado y eso ya me da ahora sí el sueldo total lo que se le va a pagar al empleado. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿De cómo se calcula el bono? ¿No? Por el momento no. Supongo que si tendremos dudas cuando lo hacemos. Eso sí. Sí, cualquier duda me dice.
Ahora, básicamente es eso. Y aquí tenemos las pruebas unitarias de que deben de aprobar. Hay una que se llama agrega suma horas, donde lo que se prueba es, ok, ya vamos a crear un empleado. Y a este empleado le voy a agregar, al principio va a tener 0 horas totales, ¿verdad? Pero conforme yo voy agregando más horas trabajadas, aquí cuidado, aquí yo ya estoy implementando dos cosas. Bueno, tengo que implementar varias cosas aquí para que pase esta prueba. Tengo que implementar el constructor, ¿verdad? Que funcione de esta manera. Tengo que implementar la propiedad total horas, la cual va a hacer este procedimiento que les digo de sumar todas las diferencias en las horas trabajadas que se tienen en la lista. Y ya una vez hecho eso, pues se va a pasar esta primera prueba. ¿Okay? Vayan en partes. Primero, aunque falle, hagan el constructor nada más. Después, hagan el cálculo, ¿verdad? De total horas trabajadas. O primero hay que hacer el método agrega horas, que va a tomar una estructura de este tipo y la agrega a la lista que tienen que hacer. Entonces, vayan por partes. Y ya después pues va a pasar esta prueba de aquí. Luego en esta se prueba que se cree un empleado y me diga su edad y también me diga su antigüedad y también pueda calcular el bono. ¿Okay? ¿Cuál es el bono que tendría una persona de que tiene 47 años y tiene 7 años de antigüedad? Digamos, podríamos leerlo de esta manera. ¿Okay? También quiero aquí probar, es básicamente igual, pero aquí si se fijan mando llamar al método a la sobrecarga, en la cual yo le paso la antigüedad y la edad y me regresa aquí como parámetro el bono. ¿Okay? Recuerden, los números que estamos manejando son decimales, porque ese es el tipo de dato que tenemos que usar cuando manejemos intereses, cuando manejemos monedas. ¿Por qué? Porque los otros tipos, el flotante y el double, cuando yo le asigno un valor, por ejemplo, me puede dar, en lugar de 1, me puede dar 1.0000002. ¿Okay? Por cómo se maneja el punto flotante. En este caso, en los decimales, lo va a trabajar de una manera correcta. O sea, si la suma me da 1, me va a representar efectivamente el 1. No tiene un problema que pueda haber en los otros tipos de redondeo. Como se tiene este valor, o sea que al principio no se nota, al yo hacer operaciones podría tener errores que se van a ir acumulando y probablemente después de algún cálculo muy grande yo tenga diferencias y tenga errores. ¿Okay? Entonces esto es como regla cuando ustedes vayan a utilizar un tipo de dato para aspectos financieros, salarios, etcétera, aunque el decimal es más grande, digamos, que un float en cuanto al espacio que voy a ocupar en la memoria, es preferible porque este no me va a dar errores de ese tipo. Ok, entonces aquí estamos usando el tipo de dato decimal. El constructor y propiedades, empiecen por esta prueba, ¿verdad? Aquí simplemente creo a mis objetos tipo empleado. En este se calcula la edad y en este se calcula la antigüedad. Podríamos decir, bueno, pero en este se está probando eso de la edad y la antigüedad. Bueno, aquí se está probando realmente el de calcular el bono. Entonces no tienen que ir pasando en este mismo orden las pruebas. Incluso yo los fui haciendo primero hice esta, después esta. O sea, el orden en las que yo escribí las reglas no es este orden, ¿no? No fue primero esta y así. Entonces tampoco ustedes vayan a pasarlo en el mismo orden. Ok, esa sería entonces la tarea. Aquí están practicando de nuevo todo lo que hemos visto en la unidad 2 de clases y objetos, constructores, clases, estructuras, también los métodos,
el this, porque también para esto van a utilizar this, aunque no les estoy diciendo dónde, pero hay un punto donde van a utilizar this. Tienen que pasar una referencia al objeto actual, que es otro de los temas que vimos, el llamado de métodos, pase de parámetros, digamos todo lo que hemos visto hasta este momento, excepto lo que vimos la clase pasada de sobrecarga de operadores. Todo eso lo estamos viendo aquí en esta tarea. Algo importante, incluso, ¿se acuerdan que tienen que sumar las horas trabajadas? Aquí se podría hacer un sobrecargado de operadores y podrían sobrecargar la diferencia tal cual entre... O sea, más bien, para sumar las horas trabajadas, que se haga la diferencia y lo que se sume sea la diferencia entre ellos con un solo operador. Pero eso no lo pusimos y no se debe evaluar en este caso. Pero digamos, ya con eso se cubriría prácticamente todo lo que tenemos lo que vimos en esta unidad. Ok, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? Todo bien. Todo bien, muy bien.